Se ve muy oscuro. Se ve muy oscuro. Está bien. Ok, vamos a continuar con nuestra lección en esta mañana. Vamos a comenzar donde nos quedamos después de hablar de del último rey de Israel y la rebeldía y la resistencia en un líder que pudiera tener la nación, ¿verdad?, en total obediencia al Eterno a través de su Torá. La causa de eso fue el exilio de 70 años. Y después del exilio, con el regreso de Esdras, se construyó, ¿verdad?, un Sanedrín. Se construyó un gobierno de justicia para poder gobernar, ¿verdad?, a los habitantes que regresaban de Babilonia, porque venían, ¿verdad?, con muchas costumbres babilónicas y desconocían las leyes de la tierra. Entonces, vamos nosotros, nos quedamos en el libro de Hechos. Después que los apóstoles fueron liberados por los malajim, o los ángeles, los llevaron ante el Sanedrín. Entonces, en el 5:28 del libro de Hechos, el mismo Sanedrín había prohibido a los discípulos de Mashiach, ¿verdad?, no enseñar en el nombre de su maestro. ¿Ok? Entonces ya aquí tenemos nosotros un cuadro, ¿verdad?, un cuadro, ¿verdad?, del judaísmo pluralista o de diferentes grupos religiosos. Claro que el Sanedrín, ¿verdad?, los miembros del Sanedrín se componían de diferentes grupos: fariseos, saduceos, y fuera del Sanedrín existían muchos grupos judíos, ¿verdad?, que no estaban de acuerdo ni con el Sanedrín, que no estaban de acuerdo ni con los fariseos, que no estaban de acuerdo ni con los saduceos, como el caso de los qumranitas, en el caso de los caraítas. Entonces, era muy diverso el judaísmo en los tiempos del Mesías. Entonces, el maestro fue conocido como un gran rabí, ¿okay?, y muchos lo aceptaron como su maestro y también como su Mesías. ¿Okay? Y muchos de ellos que no lo aceptaron solamente como un gran maestro, como un gran rabí, pero no como el Mesías. Y otros, ¿verdad?, lo aceptaron como el falso Mesías, por las profecías y las evidencias que tenía que mostrar, ¿verdad?, con respecto a Israel. Muchos de los puntos principales del Mesías eran restaurar las 12 tribus de Israel. Pero la restauración no venía, ¿verdad?, por medio de guerras o de derrotar a Roma. Venía a través de la Torá, a través de la palabra, a través de crear conciencia, de hacer una teshuvá y regresar a los parámetros del monte Sinaí. Entonces, tenemos nosotros una guerra de conflictos enormes en esta enseñanza que vamos nosotros a exponer, como la parte final de la línea de autoridad y como la parte inicial del desarrollo de la línea de la autoridad del Mesías bajo las manos de los apóstoles y de uno que fue escogido especialmente para ir a los Goim, para ir a los gentiles, que es Rab Shaul. Así que tenemos aquí
dos temas importantes: el judaísmo tradicional y el judaísmo netzarita, el cual fue fundado por el Mesías. Entonces estos dos brazos van a ir de la mano por espacio de 100 años, ¿okay? Hasta llegar el año 35, donde fue expulsado y exiliado todo judío de la tierra de Israel, hasta el año 1948, que regresaron con el movimiento sionista. ¿Okay? El movimiento sionista no es un movimiento político moderno que quiere los derechos humanitarios de los judíos y que no está tan enfocado en el cumplimiento de la Torá. Entonces, recuerden bien que no todos los movimientos judíos dentro del Nuevo Testamento les interesa la Torá. Les interesa el gobierno, les interesa la existencia como nación, y no es algo muy fácil de explicar, porque los corazones de cada una de las personas solamente Dios las entiende. Tú puedes estar con una persona por 20, 30 años y piensas que la conoces, y de una repente te traiciona, de una repente te hace algo, de una repente cambia, y tú pensabas que conocías a esa persona y realmente no. Entonces, ¿quién discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Solamente el Eterno. Entonces aquí estamos en medio de una restauración, ¿verdad?, que el Eterno anticipó desde antemano a través de los profetas, de reunificar a todo Israel a través de su Mesías. Entonces en el 28 él les dice: no les he ordenado determinadamente que no enseñen a nadie en este nombre. Entonces el partido netzarita ya estaba agarrando mucha credibilidad, ya estaba creciendo a escalas enormes. Entonces, una de las cosas más confusas para estos maestros es de que, como el hecho de los fariseos, toda su vida se han dedicado al estudio de la Torá y al estudio de las leyes y todo. Entonces ellos miraban, ¿verdad?, que estos seguidores de este maestro, ¿verdad?, no tenían ese trasfondo educativo de formación, pero citaban las escrituras y las explicaban de una manera diferente. Con esto no quiero decir que ninguno de los apóstoles fue a la escuela o que no sabían leer o escribir. Eso es absurdo. Eso es una mentalidad griega, es una mentalidad gentil. Todos ellos fueron formados en las instrucciones de las leyes de la Torá. Lo básico de la vida del hebreo, todos ellos la adoptaban. De otra manera, no hayan sido electos. Recuerden bien que el hecho, en el pensamiento cristiano existe la idea que el Mesías o Jesús, ¿verdad?, buscó a los más vil pecadores, a los más violadores de la Torá, para ser los líderes. Eso no es cierto. Tuvo que encontrar a lo más sano, a lo más sincero. ¿Ok? Y recuerden bien que los que no fueron sinceros fueron los que lo traicionaron. Con excepción de Pedro, que por una razón u otra le dio una oportunidad y demostró su arrepentimiento, dando su propia vida por el nombre del Maestro. Entonces, por eso le digo que es muy complejo conocer a las personas. Solamente el Eterno puede conocer los corazones y las mentes de las personas. Nosotros no tenemos acceso, no somos adivinos, no somos hechiceros, no miramos el futuro, ¿verdad? Lo que la persona tiene en su corazón, eso demuestra sus acciones. Así que no les ordenamos determinadamente que no enseñaran a nadie en este nombre, pero aquí que ustedes han inundado a Jerusalén de sus enseñanzas y además quieren traer contra nosotros la sangre de ese hombre. ¿Ok? Entonces Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer al Eterno antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes dieron muerte
clavándolo en un madero. O sea, dándole la pena capital por la cual usaba el Imperio Romano. Ni siquiera aplicaron la pena capital de la Torá, que es también muy severa, que también es crítica. ¿Ok? Pero, ¿verdad? No se halló pecado en él. Entonces, por eso no pudieron aplicarle una pena capital de la Torá, porque no había evidencias que él había violado la Torá. Entonces, a este juicio tenemos que entender que tuvo que tener mucho, o metió la mano mucho Roma. ¿Ok? Por no perder, el gobernador Poncio Pilatos en ese tiempo estaba bajo mucha presión por el emperador de Roma, porque llegaban al emperador las noticias de que Jerusalén estaba por ningún lado. Había asaltos, había guerras, había debates nacionales, había debates políticos. Entonces él quería el orden, y a Pilato le mandó que terminara con esta cuestión, que no era bueno para el imperio que se levantara un rey en Israel, porque al levantarse un rey en Israel, el rey iba a levantar un ejército y iba a pelear o a destruir o a eliminar a Roma de sus territorios, y le iba a causar un daño económico muy grande, porque Israel, no, recuerden bien que a las naciones no les importa la tierra de Israel. No les importa la tierra de Israel. Lo que les importa a ellos es la zona comercial que se presta para hacer negocio en todos los lugares de aquel tiempo. Era una tierra donde se podía hacer el comercio. Era como decir hoy, ¿verdad?, la bolsa de Nueva York. ¿Ok? Así lo miraban los emperadores. Por eso Grecia, Babilonia, Roma, todos querían esa parte de esa tierra, no por la tierra ni por la gente. A la gente nunca la quisieron. Ellos no querían a la gente, ellos querían el lugar geográfico que se prestaba para alcanzar al mundo entero. O sea, se dice que Israel viene siendo como el ombligo de la tierra. De ahí se distribuye a todas las partes del mundo. Entonces, el hijo de Herodes, Epifás, Herodes y el sumo sacerdote no encontraron condenación en el Mesías. ¿Ok? No hubo pecado en él. Pero debido a que venía el Pesaj, que venía la Pascua, en el 14 de Nisan, se acercaba, entonces todos acordaron que para santificar, fíjense bien, cuando nos conviene a nosotros usar el mandamiento para nuestro beneficio, está la vida de un hombre en peligro y a punto de ser sentenciado a muerte, pero todos acordaron que hay que enfocarnos en la santidad de celebrar la Pesaj, y es conveniente que un hombre muera y no perezca todo el pueblo. Así desviaron políticamente, como lo hace el gobierno hoy día, los presidentes y los gobernantes. Cuando hay una tragedia y es culpable el gobierno, siempre busca un caso para desviar la mente de las personas y se hace noticia. Entonces, ¿cuál fue la noticia en Jerusalén? Que hay que concentrarnos en santificar a Pesaj y dejar este juicio de lado. Y todos acordaron que es mejor que muera un hombre y no perezca toda la nación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si dejaban libre al Mesías, políticamente hablando, Israel iba a sufrir una gran persecución y un gran derramamiento de sangre por medio del Imperio Romano. Y la credibilidad del Sanedrín iba a caer para abajo.
En el sentido espiritual o en los planes del Eterno, si el Mesías no hubiera muerto o no hubiera dado su vida a exponer por eso, entonces no llegaba a la redención. Entonces el Eterno tiene control. Él está poniendo todas las piezas en su lugar y dándole a cada persona lo que merece en sus actos. Y aquí en esta reunión es muy importante elegir y saber que siempre ha existido en Israel un remanente. Un remanente que le teme y un remanente que se da cuenta del tiempo que está viviendo en la profecía. A los que están interesados, como en el caso del Sanedrín, que adoptó porque muera un hombre, era porque las personas no iban a dar sus ofrendas para Pesaj. Entonces la entrada monetaria iba a caer hasta el suelo. Y esto no es nada nuevo. Los pastores tienen servicio no porque amen tanto a Dios los domingos. Es porque con un domingo que fallen dejan entrar también las entradas. Y claro, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero a veces nosotros somos tan egoístas que siempre miramos nosotros por los bienes propios nuestros que los del Eterno. En este caso, los discípulos y el Mesías y todo lo que los seguían miraron el propósito de Dios y no el propósito del Sanedrín, mucho menos el propósito del Imperio Romano. Cada creyente, por eso tenemos que mirar, y aquí no hay cristianos, no hay ningún cristiano aquí. Los cristianos ni siquiera existían y ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando aquí en Jerusalén. En Pesaj, primeramente, que ningún extranjero incircunciso tenía acceso al templo en Pesaj. ¿Qué iba a hacer un gentil allí? Ni siquiera Poncio y Pilatos podían entrar al templo. Hasta esos límites Roma respetaba a los judíos. Claro que cuando ya se vino la guerra, el mismo Tito entró al templo y sacrificó una puerca. Pero ya eso fue ya cuando la rebeldía se desató. Pero mientras estaba el diálogo, tenían ese acuerdo que nadie podía entrar a los atrios del templo ni al lugar santo, en el lugar santísimo, mucho menos al consejo del Sanedrín. Entonces, por ese lado el Sanedrín se crecía mucho, porque tenía el respaldo de Roma, el gobierno de Roma. Y como los discípulos y el Mesías no tenían el respaldo de Roma, no es porque lo ocupaban, ni tampoco tenían el respaldo del Sanedrín. O sea, ellos venían formando un movimiento profético, un movimiento de restauración y de conciencia con poder y señales y milagros, cosa que no se daba en otros partidos, cosa que no se daba en otras escuelas. Entonces, esta era la diferencia del poder que tenía este partido netzarita, que después les llamaron los del camino. Y los del camino no es, ¿verdad?, un camino secular. Es basado en una escritura, ¿verdad?, de Jeremías, parados en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. ¿Okay? Entonces, esos del camino fueron los que regresaron a los principios de la Torá, a los principios de los mandamientos, al temor del Eterno. Ellos no formaron una religión nueva, ellos no comenzaron a vivir solamente bajo la gracia y bajo el amor al prójimo y a Dios, no. Ellos reformaron todos los mandamientos y los derechos de todo Israel. Simón contestó, ¿verdad?, que no es lícito o no se permite, ¿verdad?, obedecer a los hombres antes que al Eterno. Dice, y a este mismo, el Eterno, lo ha constituido príncipe. Príncipe, fíjense bien. Príncipe y Salvador. Y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces aquí el problema
de todos los que vivían en ese tiempo era que los mandamientos los cumplían por obligación y cuando los violaban pagaban por el pecado. Ese no es temor de Dios. Es más serio pecar así, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, que una persona que ignora todas estas leyes. Es por eso que el Eterno en su misericordia le abre la puerta a los gentiles. Y sin exigirles tantas leyes como al judío, los acoge y los ama y los perdona. Y al ver los judíos esto, rechazaron aún más ese movimiento netzarita. Pero no se daban cuenta de que el mensaje era para ellos. Que vino el Mesías a tocar a su puerta, a decirles, a este mismo Dios ha constituido príncipe y salvador. En otras palabras, diciéndole a los sacerdotes, dejen de buscar en el imperio romano, dejen de buscar en Poncio Pilato la solución, deje de buscar en Rabí Akiva la solución, dejen de buscar en Bar Korsheva la salvación de Israel. La salvación de Israel está en el príncipe y salvador que el Eterno ha levantado entre ustedes. ¿Qué haya pasado si todos ellos se hayan arrepentido? ¿Qué haya pasado? Y nosotros somos testigos de estas palabras. Y también el Espíritu Hakadosh, a quien Dios ha dado a los que creen en Él. Es algo nuevo que se introduce en esta enseñanza de Torah. Ahora ya no basta solamente, hermanos míos, ya no basta leer la Biblia, ya no basta comprender el mandamiento, ya no basta aprender la aplicación, explicarlo y cumplirlo. Se necesita el hálito de vida, el hálito divino que inspire a extender más la palabra y contagiar a otro con esa palabra. Esa es la diferencia que hace el Espíritu de Santidad de Dios. Que no se quede el mandamiento en mi vida, que no se quede la enseñanza en mi vida, que llegue el hálito del Eterno para que ese aroma divino de Dios entre a la vida de la persona y comience a contagiar a otras personas. Esa es la diferencia. Hay gente que dice que tiene el Espíritu de Dios. Cuando entra a un lugar, lo que ocasiona es repugnación, porque no vive lo que predica. En cambio, hay personas que entran a un lugar y se siente una paz, porque transmiten esa santidad, esa paz. Y las personas, ¿verdad?, que no tienen ese corazón, que no simplemente agarran todo literario, pero ni siquiera se preocupan por tener una relación íntima con el Eterno. Porque al hacerlo, ellos tienen que morir de su envidia, de su egoísmo, de su religiosidad, de su forma de pensar, de condenar a las personas, de ser superiores a otros. Cuando una persona piensa eso, no mora el Espíritu de Dios allí. Al escuchar ellos estas palabras, dice bien, son doctores, son maestros de grande calibre, son hombres que nacieron para instruir al pueblo, se encendieron en ira. Y maquinaban para darles muerte. Y levantándose uno de los fariseos, cuyo nombre era Gamaliel. Y aquí es donde voy a ponerles en pie, establecer estos 4 personajes que nunca deben de olvidar. ¿Ok? Nunca deben de olvidar estos 4 maestros que voy a decirles. El primero es Rabí Akiva.
Segundo es Hillel. Tercero es Rab Gamaliel. Y por último, Bar Kokhba. Esos 4 maestros son los últimos que fundaron la ley judía, que es conocida hoy día como Talmud y Gemara. De ahí viene todo eso. ¿Okay? Ellos fueron los últimos, el antes y después. ¿Okay? Ellos vivieron en esas épocas de los apóstoles. ¿Okay? Entonces, Rabí Gamaliel dice, maestro de la ley. En otras palabras, si yo lo traduzco a un lenguaje hebreo, y levantándose uno de los fariseos cuyo nombre era Rab Gamaliel, Rab Gamaliel dice, maestro de la Torá y respetado por el pueblo entero, ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Entonces, Rab Gamaliel tenía autoridad ante el Sanedrín. Entonces, él viene de una escuela de Hillel. Y Hillel tenía un corazón diferente al de Shammai. ¿Ok? Después vamos a hablar de la enseñanza de estas dos escuelas que está por todo el Nuevo Testamento. Y que a la hora de leer el Nuevo Testamento, cuando se habla, ¿verdad?, de la ley de Shammai, los cristianos piensan que es la ley de Moisés. Pero no es así. Luego les dijo, varones israelitas, tengan cuidado de ustedes mismos y vean qué es lo que deben hacer en cuanto a estos varones. Porque antes de este tiempo se levantó Teudas diciendo acerca de sí mismo que él era alguien importante. Entonces, Teudas, ¿quién era? Fue otro que se levantó, que iba a liberar a Israel. O sea, en ese tiempo, el pueblo y los líderes buscaban a un rey que se enfrentara al Imperio Romano. Pero la idea de un rey en los planes del Eterno no venía con espada, ni con ejército. Venía con la espada y el poder de su palabra. El Eterno no gana guerras con espada, ni con ejércitos. Él gana las batallas y las guerras con su palabra y su poder, demostrado en todas las guerras que Israel tuvo. En todas, desde Moisés hasta las últimas guerras que se han mirado, siempre el Eterno ha vencido a sus enemigos sin usar bombas nucleares, sin usar, ¿verdad?, misiles, sin usar destrucción nefasta. Entonces, este que se levantó era otro falso Mesías. Entonces, ¿por qué dice que este era alguien? Tengan cuidado, porque Teudas diciendo acerca de sí mismo que era él alguien importante. Tras fueron aproximadamente 400 hombres, pero a él le dieron muerte y los que lo seguían fueron esparcidos y reducidos a nada. Entonces, ¿por qué Rabí Gamaliel da el ejemplo de este guerrillero? Porque Pedro o Simón o Kefas dice que este Dios ha constituido príncipe. ¿Y qué hace un príncipe? Pelear por su reino, defender a su reino.
levantar un reino. Entonces, aún Rabí Gamaliel, con toda su enseñanza, pensaban que estos hombres estaban predicando la venida del Mesías. Y lo que lo asombraba a él eran las señales y los milagros y el arrepentimiento del pueblo que acudía. ¿Cómo se daban cuenta ellos que el pueblo estaba arrepentido? Porque recuerden bien que cuando estos hombres predicaban a los judíos, ¿verdad? Y estos se arrepentían, ¿cuál era la señal de arrepentimiento que ellos mostraban? La señal del arrepentimiento para un cristiano es irse a bautizar. Ya, se arrepiente. ¿Cómo se arrepiente? Se bautizó, es que ya estaba arrepentido. ¿Quién sabe si se arrepintió o no se arrepintió? Estas señales no las encontramos nosotros en estas acciones de estos hombres judíos. ¿Cómo ellos mostraban el arrepentimiento? Es que el bautismo, hermanos míos, no es nuevo. O no fue nuevo, no fue algo introducido por el propio Mesías, ni por los apóstoles. El bautismo es en hebreo la tevilá. Y la tevilá es la purificación en agua antes de realizar un sacrificio en el templo. Entonces, cuando el Mesías bautizaba, después de ello, los que se arrepentían, en el caso de Juan el Bautista, los que se arrepentían, después iban y agarraban una ofrenda y se la llevaban al templo. Y así cumplían con la ley de Moisés y con la ley divina de Dios. Se arrepentían, hacían su acto de purificación, iban a su casa, agarraban la ofrenda dependiendo a su estado, ¿verdad?, económico. Si eran ricos, agarraban un cordero. Si eran más ricos, agarraban una ternera. Si eran más ricos, agarraban oro, incienso. Y si eran pobres, una palomita. Y iban y hacían su ofrenda al templo, en señal que estaban arrepentidos. Y después venían y obedecían las enseñanzas del maestro por 3 años. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Eso tienes que entender y saber que estas personas no eran de otra religión, eran judías. Y es lo que el judío practicaba. Porque es lo que la ley, la Torá determinaba. Que cuando un hombre pecara, ¿qué es lo que hacía? Ofrecer una ofrenda. Pero ¿qué pasa ahora después de la muerte del Mesías? Cuando ya no hay ofrenda por el pecado. Pues que en la Torá no solamente se da la ofrenda por el pecado, también se da la ofrenda de acción de gracias. También se da la ofrenda de paz. También se da la ofrenda de gratitud. Entonces, por eso, cuando estos hombres, ¿verdad?, se arrepentían, ¿qué es lo que hacían ellos? ¿Cómo se daban cuenta, verdad? Y aquí, ¿verdad?, los sacerdotes y los príncipes de la ley miraban por gamas y por multitudes que venían y pensaban que era la apariencia de ellos, era la enseñanza de ellos, lo que enseñaban ellos, lo que hacía que las personas vinieran al templo. Pero no, eran los apóstoles que estaban predicando. En otras palabras, los apóstoles, fíjense bien, predicaban, hacían el trabajo más duro, y los sacerdotes eran los que se beneficiaban con las ofrendas. Lo mismo sucede con los pastores hoy día. ¿Quién manda a predicar a la calle? ¿Quién manda a predicar a la calle? A las personas. Y cuando la pesca es buena, el domingo se llena de gente. ¿Y quién se beneficia de esas personas que se convierten ahora al cristianismo? Los líderes espirituales de la iglesia. Porque ya el pastor ya ocupa un carro nuevo, ya el pastor ocupa zapatos nuevos, un traje nuevo, y hay que hacer un banquete porque ya estamos prosperando. ¿A costillas de qué? A costillas de la palabra de Dios. Y ese no es el evangelio sano. Los apóstoles nunca pidieron buenas ofrendas.
ni el Mesías tampoco. El Mesías, cuando sanaba a los enfermos, ¿qué les decía? ¿Qué les decía? Primeramente, ya no vuelvas a pecar. Y para testimonio a ellos, ve y haz la ofrenda que mandó Moisés. Y eso mismo es lo que hacían los apóstoles. A todo judío que se arrepentía y aceptaba el Mesías, lo hacían públicamente, que se arrepintiera públicamente, confesara su pecado, y luego después lo bajaba a las aguas de purificación, que es conocido en el cristianismo como el bautismo, como que si es algo nuevo. Se purificaba, se iba a su casa y tenía que traer la ofrenda al templo, en señal, para dar testimonio, no solamente a los hombres, sino a Dios también, de que su arrepentimiento era genuino. Entonces, ¿qué sucedía, verdad, con este movimiento? Que este movimiento estaba haciendo el trabajo de todos los miembros del Sanedrín. El miembro del Sanedrín estaba para guiar la espiritualidad del pueblo y juzgarla. Entonces, cuando ellos miraron esto, se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? Entonces dice, porque antes de este vino ¿verdad? Dice el 37. Posteriormente a él se levantó Judas, otro, el Galileo, en los días en que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a mucho pueblo tras de sí, pero murió, y todos los que habían ido en pos de él fueron dispersados. Por lo cual yo les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan y esta obra son de los hombres, serán destruidos y pasarán. ¿Qué haya pasado si ellos hayan escuchado este consejo? ¿Lo escucharon? Entonces, Rabí Gamaliel, ¿de qué religión era? ¿Era cristiano? Era fariseo. ¿Y después de esto dejó de ser fariseo? No, siguió siendo fariseo. O sea, ser fariseo no es malo. Él les estaba aconsejando. Él les aconsejó que tuvieran más cautela, que tuvieran más discernimiento espiritual, que no juzguen por la furia, por el celo que miran. Y a veces nosotros los seres humanos así somos. Estamos tan llenos de perturbación, tan llenos de pobreza, tan llenos de conflictos, tan llenos de problemas, que nos desquitamos con las personas y queremos hacerlas infelices como nosotros somos infelices. No, eso no es así. Dice, por lo cual yo les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan y esta obra son de hombres, serán destruidos y pasarán. Pero si son de Dios, no los podrán detener, no sea que se encuentren resistiendo al Eterno. Y siendo convencidos por él, llamaron a los apóstoles y los azotaron, cosa que no debían de ser, ordenándoles que no hablaran en el nombre de Yeshua, y los pusieron en libertad. Entonces ellos salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del nombre de su maestro. Entonces ahí tenemos al maestro, Yeshua HaMashiach, y a sus discípulos, los 12 príncipes de la casa de Israel, haciendo el trabajo de restauración en Israel, enseñando la Torá y el arrepentimiento y la purificación para el perdón de los pecados. Y no cesaban de enseñar y de predicar diariamente acerca de nuestro Señor Yeshua en el templo y en las casas. Entonces, todas estas cosas que nosotros miramos aquí,
¿verdad?, nos llevan, ¿verdad?, a un mundo muy desconocido entre el cristianismo y el judaísmo. ¿Ok? Recuerden bien que estas dos religiones están divididas entre sí por un personaje. ¿Cuál es el personaje común? Es el Mesías. ¿Ok? Unos lo aceptan como el Mesías universal y el otro lo rechazan por un Mesías falso. Entonces, el mismo problema que enfrentaron los apóstoles es el mismo problema que enfrentamos hoy día. En contra de una nueva religión llamada cristianismo y en contra de un judaísmo llamado tradicional. En aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos, voy en el 6, se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos. Ahora bien, aquí está importante esto, ¿ok? Esto es muy importante. En el 6.1, ¿ok? Recuerden bien que aquí todavía no aparecen los gentiles. Esos griegos son los judíos helenistas. Y hay que tener mucho cuidado con esos judíos. ¿Por qué les llamaban a esos judíos griegos? Porque eran helenistas, adoptaron la filosofía griega. ¿Hasta dónde alcanzó el poder de la palabra del Mashiach? Alcanzó hasta estos helenistas. Estos griegos no son cristianos de Grecia. Son judíos griegos que adoptaron el helenismo. ¿Y cuáles son los hebreos? Los que no aceptaron el helenismo. Estas historias y estos debates de estos dos partidos lo encontramos en el libro de Josefo en el tiempo de los macabeos. Porque los macabeos fueron los que expulsaron el helenismo de la tierra de Israel. Pero aunque expulsaron a Grecia de allí, el helenismo se quedó en Israel. Es muy grave y es muy poderosa las creencias. Causan mucho daño cuando estas creencias no son bíblicas, cuando no son Torah, cuando no son temor de Dios. Entonces, estos helenistas creyeron en el Mesías y prontamente comenzaron a dar problemas. Fíjense el problema que sucedió aquí. Se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. ¿Ok? En el reparto diario. Entonces, estos repartos diarios, ¿qué es? Es la sedaká. Es la sedaká. Entonces, los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, les dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces, ahí es donde se da la elección de otro discípulo muy importante, que es Esteban, en el verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Otro movimiento. Pero estos eran de Cirene, de Alejandría. Entonces, fíjense nada más, esta clase de judíos eran del exilio, vivían fuera de Israel. Y todos los que viven fuera de Israel se apegan a la ley de Moisés y a las tradiciones, porque no les llega o no les llegó la revelación de la venida del Mesías. Entonces, al escuchar a este hombre con este nuevo lenguaje, con este nuevo mensaje, que ellos nunca habían escuchado porque estaban aislados de la savia de Jerusalén,
Fíjese bien, entonces levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos, cireneos, alejandrinos, cilicianos de Asia, y contendían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba por medio de él. Entonces mandaron a unos hombres y les dieron instrucciones para que dijeran: nosotros lo hemos escuchado hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Entonces allí es lashon hara. Y la lashon hara ya está prohibida. Entonces, el peor problema o la caída de una persona son sus propias palabras. Porque usaron la misma ley judía en la lashon hara para difamar a otro judío. Y es el pecado más grande que puede existir. Tú no puedes usar tu misma religión para difamar a otra persona. Eso te va a causar la muerte. Ellos usaron la misma halajá, la misma ley judía, para castigar a Esteban. De esta manera alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y se levantaron contra él, arrebatándolo y trayéndolo hasta el concilio, poniéndose testigos falsos que decían: este hombre no para de hablar palabras en contra de la ley y en contra de este santo lugar. Entonces, ¿qué es lo que predicaba? ¿Qué es lo que predicaba Esteban? ¿Predicaba la gracia? ¿Predicaba el evangelio? No, predicaba el sentido natural y espiritual de la Torá. Pero lo que no les gustaba es que ahora el Eterno había levantado a un nuevo legislador. Y al hablar de un nuevo legislador que ellos no conocían, no iban a estar dispuestos a sujetarse. Entonces, como no pudieron con las propias escrituras contradecir el plan divino de Dios a través de su Mesías, usaron la misma ley judía para difamarlo. Y la única culpabilidad que puede darle a una persona la muerte es la blasfemia en contra del nombre sagrado de Dios y el templo. Son los dos argumentos que usaron también en contra del Mesías. ¿Ok? Poniendo los testigos falsos que dijeran que este hombre no para de hablar palabras en contra de la Torá y en contra de este lugar Kadosh. Pues lo hemos escuchado decir que este Yeshua Netzaret derrumbará este lugar y cambiará las costumbres que Moisés les entregó a ustedes. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, es lashon hara. No dijo Esteban estas cosas, es lashon hara. ¿Qué es lashon hara? Lashon hara es la lengua maligna, la lengua venenosa, la lengua mentirosa. Con ella bendecimos a Dios y maldecimos a los hombres. Entonces, él no dijo eso. ¿Ok? Ahora, ¿por qué tanto asombro en profetizar una desgracia cuando Israel ha vivido muchas profecías que han sido desgracias? ¿Que el profeta Jeremías no profetizó el exilio de Babilonia? Y cuando lo dijo, ¿qué le hicieron? ¿Lo aplaudieron? No, lo encarcelaron. Porque no aceptaron la idea de que Dios podía exiliarlos. Pero hay que preguntarnos, cuando viene un juicio en contra de nosotros, tiene que haber una razón. No viene porque seamos muy santos, no viene porque seamos muy buenos, no somos porque ayudamos mucho a la gente. Cuando viene una reprema, cuando viene una reprensión, cuando viene un castigo a nosotros, es porque
algo estamos haciendo mal que no le agrada a Dios. No es porque alguien trate o anhele que nos vaya mal en la vida. Y todo, lamentablemente, ningún profeta encuentra satisfacción en predicar una desgracia a Israel. Nunca. Y con esto voy a cerrar. Nunca ustedes escuchen a un predicador que profetice con alevosía, con alegría, con ese deseo de que pase a una persona. Jamás. Ese no es profecía. Cuando un profeta está predicando una desgracia, primeramente él llora por dentro, porque es a su propia sangre la que le va a pasar eso. ¿Usted predicaría a su propia esposa una profecía? ¿O a su propio hijo? ¿De desgracia? Nosotros no entendemos la magnitud del corazón y el sentimiento de un profeta. Son hombres que llevaron el peso y la tristeza de toda la nación. No era fácil para ellos. Miren, Esteban, esas palabras le costaron la muerte. Porque el Eterno ya le había anticipado que iba a morir. Y él estuvo dispuesto a ofrecer su vida para darles vida a ellos. Este no es un mártir cristiano. Este es un sadik hebreo. Un sadikim. Un temeroso de Dios. Un justo hebreo. Que estuvo dispuesto a morir por la verdad de la Torá y la verdad del Mesías. Entonces, cuando nosotros escuchemos una profecía en alevosía, en un módulo de venganza o de alegría, o diciendo, te dije que yo tengo la verdad, ese profeta no es profeta, es un falso profeta. Porque los profetas, cuando profetizan, lo hacen con el corazón en la mano, con el corazón quebrado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer ese trabajo, pero alguien lo tiene que hacer. Los ángeles no pueden venir a nosotros y decirnos lo que nos va a pasar. Ese trabajo el Eterno se los dio a los hombres. Por eso, cuando Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés, su propia hermana habló de él y Aarón? Y el Eterno le dijo a Moisés, saquen a tu hermana del campamento por 7 días. ¿Se cree que Moisés lo hizo con alegría, con venganza? No, le dolió en su corazón. Eterno, perdónala, ayúdala, perdónala. Le hace, para que aprenda a no blasfemar. Entonces solamente le dio el castigo de 7 días, alejada. Y Miriam se considera entre el judaísmo como una mujer virtuosa, como una mujer profetisa, como una mujer que tenía mucha gracia. Entonces, cuando aquí vienen estos hombres, pues lo hemos escuchado decir que Yeshua de Netzer derrumbará el lugar y cambiará las costumbres de Moisés, les entregó a ustedes. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Ok? Y el sumo sacerdote le preguntó, ¿es esto así? Y le dijo, varones hermanos, ¿a qué hora son? Ya. Nomás voy a leer este párrafo y vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Para la otra semana, en un tema importante de las enseñanzas de otro maestro que nos va a introducir la muerte de Esteban. Fíjense bien, cómo muere un justo y el Eterno ya tiene otro. Siempre es así.
Cuando muere Moisés, ya tenía el Eterno ¿a quién? ¿A quién tenía el Eterno ya en mente? A Josué. Cuando muere Josué, el Eterno ¿a quién tenía ya? A Natanael. Y de allí los jueces, que ya miramos. Entonces, la pérdida de Esteban no es pérdida para el Eterno, sino que se abre una puerta. La muerte de Esteban causó que miles y miles de discípulos salieran de todos los confines de la tierra para ayudar el reino del Mesías. Por eso el reino del Mesías es tan grande que está en toda la tierra. Claro que en el ramo del cristianismo está bajo otra identidad, pero tiene una extensión. Todo el cristianismo tiene el ADN hebreo. Tiene el ADN judío, aunque no quieran, aunque lo nieguen. Porque en quién creyeron fue en un judío llamado el Mesías de Israel. Y sus enseñanzas no las inventó. Las enseñanzas vienen de la Torah. Entonces, cuando el cristianismo, por fin, cuando el Eterno se cumple el tiempo, entonces todas esas extensiones que están regadas por todo el mundo se unirán a la raíz prima, a la raíz primordial, que es el Mesías judío, el Mesías hebreo. Y el sumo sacerdote le preguntó, ¿es esto así? Y le dijo, varones hermanos, nuestros padres, le dijo, varones hermanos nuestros y padres nuestros. ¿Ok? ¿Cuáles son los padres nuestros? Son los maestros, los rabinos. Escuchen, para que sepas que este Esteban venía de una yeshiva, venía de una escuela rabínica. Tenía mucho respeto a los maestros. Por eso dice, y les dijo, varones hermanos nuestros y padres nuestros. ¿Cuáles son esos padres nuestros? Son los maestros que instruían al pueblo. Escuchen. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham. Díganme, ya con esto voy a ir, ¿qué es lo que está predicando? Las iglesias cristianas piensan que el evangelio consiste en predicar el arrepentimiento y el bautismo y vivir en la gracia y por medio de la fe. Pero yo nunca he escuchado a un cristiano enseñar a otra persona a partir de Abraham. ¿Saben por qué? Porque piensan que Abraham y el vicioso del barrio no tiene conexión. No va a entender. Para tu sorpresa, va a entender mejor que lo que tú crees. ¿Por qué? Porque Abraham es el fundador de la fe. Entonces, cuando nosotros pensamos de esta manera, Esteban no comenzó con la gracia ni con la fe. Él comenzó ¿con quién? Con Abraham. Mientras él estaba en Mesopotamia. Y antes de que vinieran a morar en Harán, les dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Muchos de los cristianos ni siquiera conocen la historia de Abraham y andan predicando el evangelio. Y aquí miramos a uno que está predicando la palabra, está predicando en una sinagoga a maestros, testificándoles del Mesías. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y vino y habitó en Harán. Y de allí, cuando su padre murió, ¿quién era el padre de Abraham? ¿No sabe quién es el padre de Abraham?
Harán. Y Harán fundó una ciudad al nombre de su hijo Harán, que murió. Dios lo trasladó a esta tierra, la tierra de Israel. El cual ustedes moran aquí, como si él tampoco morara. Se haya dicho, en la cual nosotros moramos. Entonces, siempre que hay una división entre el que está hablando y aquellos, el cristianismo piensa que el que está hablando es cristiano y ustedes son los judíos. ¿Cómo cambia la conversación si haya dicho, trasladado a esta tierra en la cual moramos nosotros? Pero al decir, en la cual ustedes moran hoy, como que si Esteban no es de allí, como que si Esteban es de otro mundo, como que si Esteban es de otra religión, como que si Esteban viene con otra filosofía, pero él está enseñando las enseñanzas de Abraham. ¿Y dónde aprendió Esteban de Abraham? Del judaísmo. Entonces él es judío, pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta de sus pies. No obstante, aunque no tenía hijo, le prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia. Shh. Y Dios habló con él y le dijo, tus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña y los esclavizarán y los maltratarán durante 400 años, pero yo juzgaré al pueblo del cual serán esclavos, dijo el Eterno. Y después estos saldrán y me servirán en esta tierra. Y él le dio el pacto de la circuncisión. Entonces engendró a Isaac y al 8º día lo circuncidó. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a nuestros 12 patriarcas. Ahora él ya se incluye, ¿verdad que ya es judío? Este es el evangelio, pero este es el evangelio judío, no el evangelio cristiano. El evangelio cristiano le han cortado todo lo que tiene que ver con el judío. Está mocho, está incompleto. Al sacar el cristianismo a sus raíces hebreas de su evangelio, quedan en un mundo sin identidad, que solamente por la gracia del Eterno y por los planes que el Eterno tiene con ellos es que existen. Pero cuando venga el Mesías, los traerá y mirarán todas estas cosas que estamos hablando, porque al final Él revelará la verdad a todos. Y en las cosas que nos hemos equivocado, Él nos las enseñará para entender y prepararnos para introducirnos al mundo venidero. Aquí le paramos porque voy a entrar a un debate pero muy especial, ¿verdad? Pero este Esteban es legítimamente judío, hebreo y conocedor de la Torá. Lamentablemente hay muchas personas que van a evangelizar y les preguntas de Abraham, de Isaac y de Jacob y no saben nada, porque no les enseñan a estudiar el Tanakh, lo que ellos llaman como Antiguo Testamento. Está prohibido, porque allí no encuentran nada, encuentran pura desgracia. Todo lo contrario, allí encuentran la divina palabra del Eterno que nos ayuda a comprender todos los hechos proféticos que acontecieron en los llamados evangelios y en las cartas de Pablo, como vamos a estudiar en momentos futuros. Que el Eterno los bendiga, los ayude y nos miramos por otra semana. Shabbat Shalom.